Gabriel Cartañá, que nos va a hablar un poco también con un rato. Sí, Acá, que gentilmente está hola, viniendo. Gabriel, ahí está. Para hablarnos de cómo sobrellevar todo esto desde la cabeza, desde el alma y del corazón. Obvio, entre los cuidados de la salud, la salud mental, fundamental. Nos ponemos chapas, ¿o no? Sí, Gabriela, pero como dice un amigo mío, de mientras, ¿qué tenemos ahora? Bueno, movidito, estuvo Olivos hoy, Ay. este mediodía, ¿por qué? Porque hubo reunión presencial, porque ha tenido el presidente en otras ocasiones reuniones también utilizando videoconferencia, en este caso fue presencial con el gabinete y el comité de expertos. ¿Para qué? Para evaluar precisamente el anuncio que se va a hacer en unos minutos, que tiene como función principal, como información principal, la prórroga en cuanto a la cuarentena. Al día de hoy, desde el 20 de marzo y el decreto que por el momento está vigente, termina la cuarentena, esta fase inicial, el próximo martes 31, ¿sí? Ahora ya se supo, ¿por qué? Porque después de esta reunión hubo una conferencia de prensa del ministro de Salud, Ginés González García, junto con todos los expertos de salud, donde se informó que por una, todos, digamos, por una... una decisión total, todos han evaluado que corresponde prorrogar el aislamiento. Pero igual vamos a escuchar a nuestro presidente. ¿No? Como escuchó el presidente. Y hay fundamentos además científicos sobre eso. Bueno, vamos a hablar mientras tanto con Omar Suez, el presidente de la Asociación Argentina de Infectología, y está muy amablemente ahí. Hola, Omar. Él estuvo en las reuniones de hoy, bien. Muchas gracias por atendernos. Debes estar agotado. Agotado. ¿A qué hora tuviste que estar en la quinta presidencial, Omar? No, estuvimos hasta las 2 de la tarde solamente. ¿Desde? Pero bueno, estamos como todos los argentinos pendientes de esto desde la mañana, desde las 10 de la mañana. Desde las 10 de la mañana. ¿Fue duro? ¿Es fácil de convencer al presidente? Sí, por eso la reunión no fue una reunión para... No fue una reunión, como decía, para cuarentena sí o cuarentena no. Fue una reunión para analizar si las cosas que se estaban haciendo estaban bien y la verdad que no fue una situación en la que tuviéramos que convencer al presidente. El presidente está muy convencido de que hay que hacer lo más importante que se puede, digamos, todo lo que se pueda para evitar que haya muertes innecesarias con esta epidemia. Omar, ¿cuál Él lo dijo textualmente, el PBI se puede recuperar, pero las vidas no se recuperan. Claro. ¿Cuál es la principal acción, más allá de estar aislados, que se debe tomar? A criterio de todos los que estaban reunidos hoy. Es crítico que se mantenga la situación de estar aislado. Si estamos en cuarentena, con lo costoso que es la cuarentena para el país, como dijimos, es crítico y es la situación más importante. La segunda cosa más importante es tener en cuenta que esto va a afectar a las personas mayores, a nuestros familiares mayores seguramente. Entonces, además de la cuarentena y además de no salir, tenemos que buscar formas de proteger todavía mucho más a las personas mayores. Si ustedes tienen una persona mayor que igualmente está en contacto con gente que entra o sale de casa porque es trabajador de comunicaciones, de seguridad o médico, o porque esa persona mayor sale a comprar permanentemente, está en riesgo. Y entonces también estamos derrochando un poco el esfuerzo que estamos haciendo con esta cuarentena. Hay que decirle a los argentinos que la verdad que las cosas van muy bien. La verdad que el número de casos se está manteniendo dentro de los valores que esperábamos para esta cuarentena y que hay que fortalecer un poco o extender un poco la duración de esta medida, porque realmente estamos viendo que tiene alto impacto. De ayer a hoy tuvimos la mitad de casos. Es un virus que se transmite muchísimo. ¿Eso se puede prolongar? ¿Puede ser así? No quiero hacer futurología, pero digo, ayer tuvimos el informe de que hubo la mitad que antes de ayer de casos de contagios. ¿Esto se puede prolongar o es simplemente algo circunstancial? Sí, ¿Puede volver un pico? Es difícil. Puede ser, nunca en medicina un solo valor marca tendencia. Siempre tiene que ser por lo menos 2 puntos, ¿no es cierto? Claro. Y es variable y es muy fluctuante, entonces no podemos hacer numerología como decís, pero por lo menos no eran 500 casos en vez de 50.
Omar, entonces, tenemos que ver cómo va progresando este resto de los días. ¿Qué hay del tema psicológico? Porque para tener las defensas en alto, especialmente nuestros adultos mayores, tenemos que mantenerlos como motivados, como esperanzados, con proyectos. ¿Cómo está previsto? ¿Cuál sería el mensaje? Sí, ¿no? ¿cómo deberíamos actuar colectivamente más allá de lo que uno haga individualmente, ¿no? Cuando tiene un adulto mayor cercano. Sí, me río porque es mi perra, perdón. Sí, ya escuchamos, sí. La verdad que es los adultos, las personas, cualquier persona se deprime, se pone mal, se pone ansiosa cuando no tiene certeza de lo que está pasando. Acá tenemos que tener certeza que esto va a pasar, que no vamos a volver a estar en un mundo igual al que habíamos vivido, ni los argentinos, ni los españoles, ni los franceses. Vamos a tener que adaptarnos a que la situación está cambiando. Vamos a tener que seguir haciendo reformas en el futuro para asegurar que los sistemas de salud sean fuertes, estén bien equipados, estén bien organizados y podemos responder. Y tienen que saber que no es que estamos en cuarentena porque la situación, digamos, porque todos nos vamos a morir. Estamos en cuarentena porque es la mejor medida que tenemos para evitar tener problemas más adelante. Cuando se acabe la cuarentena, van a tener que seguir otras medidas exigentes también de aislamiento, aunque volvamos algunas personas a trabajar o aunque se puedan empezar a hacer una vida, se empiece a reactivar. No vamos a tener todavía el virus circulando en el país y entonces por eso es importante mantener el aislamiento igual de cuando se levante la cuarentena, por ejemplo, de las personas que tengan riesgo o de las personas mayores. Claro, no es algo que de golpe nos van a decir se terminó y salimos todos como locos, ¿no? Y que hacemos todo un asado mañana y que hacemos fiesta y que va a haber recitales y fútbol con la cancha llena. Todos tenemos ganas de hacerlo, pero digo, bueno, supongo que será gradual, ¿no? Por lo que vos decís. Omar, me preguntaba, y de alguna forma creo que es lo que Claro, nos totalmente, todos, por el riesgo que tenemos. Claro, que hay como una información que es como extraña o por lo menos es confusa. Se habla obviamente de una cantidad clara de casos que son los que se hicieron el test, pero también se sabe que no se le hizo el test a otra parte de la población. Entonces, digo, ese grupo que hay como, bueno, no sabemos quiénes son porque todavía no hicimos el test. ¿Eso se tiene en cuenta en el momento de pensar en la expectativa de justamente amesetar la curva? La gente que todavía no se hizo el test y tiene a lo mejor los síntomas o no sabemos. Sí, gran parte de la discusión hoy fue justamente qué indicadores podemos mirar para asegurar de que estemos mirando toda la pintura entera. Entonces, se han empezado a distribuir ya todas las pruebas, más de 30.000 pruebas reactivas para poder expandir la posibilidad de testeo. Eso va a significar que vamos a tener más casos también, por eso digo, hay que ser cuidadoso, porque mañana seguramente vamos a tener más de 100 casos, pero no necesariamente porque la cosa esté peor, sino porque estamos testeando más gente también. Entonces también tenemos que mirar la cantidad de muertos. Por suerte, en Argentina el porcentaje de muertos es mucho menor que los de Italia, de Francia, de España, y eso nos marca que estamos aproximadamente, digamos que estamos al menos testeando personas que están con riesgo, que están infectadas, pero por suerte estamos atendiéndolas también y no ha aumentado la cantidad de fallecimientos de personas con casos de COVID. Como preguntamos de ayer, ¿y cuántos ya? Y tenemos que después mirar la cantidad de internados, la cantidad de terapia. Sí, porque viste que todos los días nos dan cuántos se han infectado desde el principio. ¿Cuántos ya no tienen el virus? ¿Cuántos se han recuperado, por lo menos? ¿No? Que tengas información vos. Exacto, y esa es la cantidad de personas que se van dando de alta y que se pueden... Esas informaciones son muy importantes de transmitir, es muy importante transmitir a la gente que solamente digamos que el 98% se va a curar, que la gran mayoría de las personas van a poder reiniciar, en su caso, una vida con su familia. Es importante también los otros puntos positivos para esta cuarentena. No es que no podemos tener control. Una de las peores cosas que a los humanos nos genera ansiedad es no poder controlar la situación. Acá la situación es muy fácil, es solamente evitar o distanciarse físicamente durante un par de semanas más. Entonces, Omar,
Tenemos que tener claro que en casa las medidas de control no son imposibles. Un par de semanas más seguro, ya está. En el informe de hoy al mediodía, el Ministerio de Salud, con respecto a la cantidad de recuperados, informaron que hay 91 casos recuperados, 84 de esos con alta transitoria y 7 pacientes con alta definitiva. Se descartaron 32.000 casos. Sabemos que se contaron ya 745 casos confirmados, 19 muertes, y al día de hoy, hasta este mediodía, solo 44 personas internadas en terapia intensiva. Entonces también para lo que se viene, y en esto de que hay más de 30.000 reactivos que van a comenzar a usarse en distintas regiones a lo largo del país, también conocer cuál es la capacidad de respuesta sanitaria de todo el territorio, ¿no? Es importante. Es muy importante que ustedes los medios transmitan esa información porque es lo que genera tranquilidad. Hay en este momento más de 4.000 camas de terapia intensiva vacías, preparadas, por si en algún momento se las necesitan. Y hay ya, por suerte, todas las regiones tienen la cantidad de respiradores mínimos con los que se puede contar. El gobierno hizo una compra de respiradores y está distribuyendo a todo el país. Se habla también de que, viste que no hay que darle mucha bolilla a las que son las cadenas estas que no sabemos si son veraces o no. Pero tantas hay que uno dice, llega esta semana, la semana que viene es el pico más alto. Bueno, es la peor ya que lo tenemos ahí, ¿por qué no aprovechamos y le preguntamos entonces? Eso. ¿Cómo venimos con el tema de la progresión? Claro, se viene lo ya peor. Ya que sos vos ahora la persona indicada, porque la verdad que se escuchan tantas campanas, Omar, nos encantaría que nos digas... a vos. ¿Cómo es la progresión? ¿Cómo tiene que ser para que no nos... para que esto es un proceso continuo, no es un... Lo primero que tenemos que saber es que cuando miramos una de estas cadenas, si no vemos la cara de la persona, y si no conocemos la voz de la persona, no escuchemos la voz, y si no, miramos la cara, digamos, ¿no? Porque... nadie transmite un video y dice yo soy el jefe de servicio de este hospital. Es verdad, eso no lo vimos. Pero incluso hubo fake también o noticias. Entonces, nunca hay... También es cierto que puede hablar cualquier persona, poner la cara y decir cosas que no sean adecuadas. Bueno, eso también puede pasar. Entonces, el segundo consejo es ir a las páginas oficiales del Ministerio de Salud, de la Sociedad Argentina de Infecto, la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva y tratar de buscar esa información ahí. Y después chequear en Internet, porque también en Internet aparece mucha denuncia de muchos de estos fake. Y lo más importante posiblemente es no reenviarlo. No tenemos que contribuir a no ser parte de este problema porque realmente genera muchísima... Exacto. Sí. Omar, y esto que te decía, si tenés duda, consultá con alguien que pueda tener la información, pero no le reenvíes la información. ¿Y eso lo del pico no es veraz, no es para nada veraz, porque la infección no es una cuestión blanco y negro. La gente hoy que tenemos diagnosticada hoy son las personas que se infectaron hace 10 o 15 o 14 días, porque el periodo de incubación es de 10 a 14 días. Entonces, no hay ningún elemento biológico que permita decir que mañana va a explotar la cantidad de casos porque tendrían que haberse infectado hace 10 días cuando ya estábamos en cuarentena. De hecho, lo que tenemos que mirar ahora es un número, como decíamos antes, entre 100, 150 casos cada día, quizás un poco más si se aumenta el diagnóstico, pero no vamos a ver un pico de 500 casos hoy o mañana, ¿no? Perfecto, porque hay mucha gente que tiene miedo, le agarra miedo, ¿viste? Y más de esto que estamos haciendo, no sé si podemos hay mucha gente que tiene miedo y el problema es que el audio decía, salgan todos juntos hoy a comprar toda la comida porque se va a acabar. Y cuando sale todo el pueblo junto, es donde se genera la exposición y la transmisión. Por eso está bueno que lo aclares, es bárbaro. Omar, tenemos por delante, todo lo que resta del otoño, recién comenzamos, y el invierno. ¿Qué previsión hay con respecto a los cuidados que son necesarios en este contexto de emergencia sanitaria? ¿Qué pasa con la vacuna antigripal, el neumococo? ¿Qué va a pasar con eso? Es importante, ese es otro tema de los que estuvimos discutiendo hoy en la reunión, es importante pasar un buen mensaje a la gente y es difícil decirle a la gente, no salgas de casa, pero anda a vacunarte. Entonces, se están buscando mecanismos para que las personas que se tienen que vacunar, que son los mayores de 65, para gripe y neumonía, y las personas que tengan algún problema de corazón o de pulmón,
pero se están buscando los mecanismos que podrían ser desde poner la vacuna disponible en colegios para que la gente vaya a los colegios y no a los hospitales, o turnos para poder ir a darse la vacuna, en particular para las personas de PAMI que tienen farmacias donde se vacunan, para evitar que la gente se aglomere en hospitales, como cuando pasó con los cajeros, para evitar que la gente esté horas en una fila donde se puede estar exponiendo. Entonces, por ahora un poquito de paciencia. Ahora se está vacunando en este momento al personal de salud y la vacuna ya está disponible, pero se está empezando a distribuir en cada sección. ¿Qué hay de cierto que va a haber como especie de carros ambulatorios parados en distintos lugares para que se efectúen esto? Son estrategias que se están evaluando y van a empezar en diferentes... Eso depende de cada distrito, de cada provincia, de cada ciudad. Entonces, en Corrientes, por ejemplo, van casa por casa y se vacuna a domicilio. En la ciudad de Buenos Aires se está planteando el tema de vacunar en las escuelas. Están buscando diferentes estrategias para evitar que las personas mayores se aglomeren en los hospitales. Pero sí es importante entonces que este invierno, este otoño, digamos, hay que vacunarse. Después se verá de qué manera para no violar el aislamiento, pero hay que vacunarse. ¿Y quiénes son los principales? Omar, una pregunta que ayer la verdad que no nos quedó tan clara. El tema de barbijos y de guantes. ¿Sirven, no sirven estas máscaras caseras hechas con cualquier tipo de producto plástico? ¿Nos aíslan, no nos aíslan? ¿Tenemos que ponernos guantes? ¿Estamos tan desorientados realmente? Sí, y es importante que ustedes lo transmitan bien. El barbijo es solamente para la gente que tiene tos o que tiene fiebre o que tiene miedo de estar infectado, para evitar transmitir a otras personas. Entonces, básicamente las personas que tienen tos o tienen fiebre, lo mejor es que no salgan de su casa para no transmitir a otras personas, sobre todo mayores. Las personas que están sanas, el barbijo no las protege en la vía pública. Digamos, si cree la gente que alguna persona tiene miedo y quiere ponerse un barbijo porque tiene miedo que le tosan en la cara, tiene el mismo riesgo de que le tosan en los ojos, con lo cual el barbijo solo no protege. Por eso los médicos que atendemos en los hospitales usamos máscaras y barbijo, porque tenemos que estar a menos de 1 metro de las personas, pero estando a más de 1 metro de las personas no necesitan ningún barbijo. Tampoco los guantes, porque los guantes hacen que uno crea que está bien, que está protegido, y sin embargo, cuando se saca el guante, en general se contamina otra vez la mano, se sigue tocando los ojos y tiende a ensuciar y a contaminar todas las cosas que utiliza, muchísimo más cuando usa guantes que si no usara. Si no, los médicos en los hospitales usaríamos todo el tiempo guantes, porque en los hospitales hay muchísimos microorganismos que se pueden transmitir también igual que este virus. Omar, no sé si hoy fue motivo de la charla o también se habló sobre el tema de los chicos, porque obviamente el tema de la decisión de no tener clases fue polémica al principio, después de decir los chicos no se contagian, después supimos que sí, y algunos te dicen, bueno, lo tengo en mi casa y lo dejo ir a la casa del amiguito y que vuelva, o los padres que están separados, va y viene. ¿Qué pasa justamente con los menores, con los nenes? ¿Cómo los cuidamos y justamente cómo hacemos para que no se contagien y que tampoco trasladen el virus? Sí, los nenes por suerte tienen poca clínica y si se contagian no tienen cuadros importantes, no tienen cuadros graves y la mortalidad es nula en ese grupo de edad. Pero son potencialmente un agente de transmisión a las personas mayores que vivan con ellos. Entonces, si van a la casa del amiguito y el amiguito tiene un abuelo, una abuela en esa casa o una persona de más de 60, van a generar infección. Por la eso cuarentena es para todos. Lo que se estaba planteando es... La cuarentena para todos, incluso para también los médicos que no tenemos que trabajar específicamente en esto, o para los comunicadores que no tienen específicamente que trabajar en el canal, ¿no? O para los policías que no tienen que salir a un operativo. La cuarentena es para todos. Digo esto porque también si podemos evitar... ¿Qué era lo que se estaba planteando con esto de la escuela? Digo que si podíamos evitar, por ejemplo... Perdón, sí, se estaba planteando que cuando se empiecen a levantar alguna de las medidas de distanciamiento físico, ¿en qué momento se va a levantar el tema de la escuela? Por este tema de que no tienen un riesgo alto, no es así como nosotros dijimos que no era tan importante cerrar solo las escuelas, también ahora decimos
que las escuelas son uno de los elementos que se pueden eventualmente abrir cuando se empiecen a relajar algunas de estas medidas. Perfecto. Porque si los padres tienen que ir a trabajar, los chicos van a poder ir a la escuela. Lo que no se puede abrir es, por ejemplo, los centros de jubilados, las visitas a los geriátricos indiscriminadas, o la salida de las personas de casa que tengan factores de riesgo. Bueno, muchísimas gracias, Omar. La verdad que gracias de estar agotado. Te llama todo el mundo. Espero que puedas descansar un poco, seguro. Pero nos aclaraste muchísimo el panorama. Estábamos realmente con información mezclada. Y tenemos el presidente de la Asociación Argentina de Infectología. O sea, es el top of the line. El top de WhatsApp, primero que nos da la cara. Forma parte de ese comité sin viralizar. Sí, claro. Gracias. Bueno, muchas gracias, Omar. Que tengas muy buenas noches. Y vamos con buenas noticias. No, muchísimas gracias a vos. Los animo a ser a ser creativos y buscar cosas para transmitir para lo que pueda hacer la gente en su casa para no aburrirse. Eso Ahí es está, importante. ahí va, vamos, gracias, hasta luego. Bueno, muy